sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río, desde Argentina, Hernán Casiari. Nos vamos a la vecina orilla para charlar con Hernán Casiari. ¿Cómo te va, Hernán? Buen día. ¿Cómo te fue en el Estadio Centenario el jueves? ¿Cómo va, Mariano? ¿Me escuchás bien? Bien, bárbaro. Espectacular. Perfecto. Estuve, como saben, porque estuvimos la semana pasada en directo desde el estudio, estuve en el Centenario viendo el partido y me divertí muchísimo en contraposición de lo que mostraban ambos equipos en el terreno de juego. Me divertí muchísimo por el folclore, y sobre todo por estar medio como infiltrado en la tribuna uruguaya, viendo de frente a la pequeña pero numerosa tribuna argentina. Sí, y bullanguera, ahí en la Tribuna América. Sí, me divertí muchísimo, fue muy divertido, pero no por lo que dieron de sí los jugadores, sino por lo que dan siempre los hinchas con ciertos piques ideológicos, geográficos, realmente muy divertidos. Estuviste ahí en la Tribuna Olímpica, en la Tribuna de la Torre. ¿Qué tal la convivencia con los otros integrantes de la delegación, los de Hong Kong, los chinos, los japoneses? Muy bien. Estuve fingiendo ser de Europa del Este durante un tiempo. Pasa que un par seguramente de oyentes de Océano me reconocieron y ahí ya no pude fingir más. Pero hasta ese momento yo era suizo o angoleño o algo y trataba Igual no tenés pinta ni de suizo ni de angoleño, Hernán. Bueno, pero tenía parientes argentinos, básicamente, de Chubut. Trataba de no emocionarme demasiado cuando Messi tocaba la pelota y hacía algo más o menos diferente a los otros 20 jugadores que estaban ahí. Pero no, se me escapaba. Y después me divertí mucho con algunos cantitos de la hinchada uruguaya para con la Argentina y viceversa. En un momento los argentinos empezaron a cantar "A la provincia le tenemos que ganar" y fue muy divertido. Sí, ahí tienen otro también que no sé si el otro día lo cantaron, pero que a menudo lo utilizan, que es hay que saltar, es la provincia del Uruguay. Sí, ese es muy Nosotros bueno. tenemos el clásico, que es el de mandarina. El de las Malvinas, sí, ese es durísimo. Claro, exacto, es muy duro. Es un clásico. Los dos son como una mojadita de oreja. Muy interesante, pero después también al mismo tiempo vi algo que en Argentina no pasa nunca, que es al grueso del estadio aplaudiendo un himno que no es el propio, que eso yo me saco el sombrero, muy dificultosamente lo puedo ver en mi país. Y prácticamente no hubo silbidos para el himno argentino, salvo alguno perdido, ¿viste? Muy perdido, sí, y bueno, obviamente también dentro del folclore futbolístico se silba a los jugadores contrarios cuando la voz del estadio los nombra. Ese es un clásico. Ocurrió con todo, pero con Messi menos. Claro, y con Messi hubo aplausos aparte. Sí, claro, sí, que también me sorprendieron mucho. Así que fue realmente muy divertido, muy civilizado, muy educado. Yo muchas veces no estoy tan acostumbrado a cierta civilidad adentro de un estadio de fútbol y me regocijó, me gustó muchísimo. Igual, Hernán, eso te cuento que es nuevo, viene de la mano sobre todo de este proceso de Tavares, de algún éxito que hubo. Hubieras venido en el 2002 y ya donde uno dijera que eras argentino ibas a tener problemas, era otro clima. También pensaba y le decía a Julieta, que fue conmigo, que si este partido hubiera sido el partido que definía quién se quedaba en un repechaje contra Australia, quién se iba directamente a su casa, tampoco me hubiera hecho el argentino y hubiera dicho nada, se me escondía abajo de una tabla. Che, ¿y cómo fue el paseo? ¿Te pasan a buscar por el hotel y te llevan a algún lugar, te llevan al Museo del Fútbol? ¿Cómo es la historia? ¿O vas derecho al estadio? Lo que más pasó fue ir a buscar a otros extranjeros a sus respectivos hoteles. Fue lo que más ocurrió de todo. Después hay un pequeño paseo que te llevan dentro del estadio, que te muestran cosas que me parece a mí que son más interesantes para el que no entiende nada absolutamente de fútbol y no para un simpatizante argentino tan cercano a la historia uruguaya del fútbol. Ahora, qué raro hacer ese paseo adentro del estadio en un día de partido importante, ¿no? Sí, bueno, pero al mismo tiempo creo, porque también he vivido estos tours en otros países, es mucho más divertido hacerlo en la previa de un partido que un miércoles a la tarde, porque da la impresión de que sea un gimnasio solitario. Claro, hay otro clima cuando hay partido. No, es mucho más divertido, ya está el olorcito a la comida y a la torta frita. No, es mucho mejor, es muy divertido y los contingentes
más exóticos lo disfrutaron mucho más que yo porque desconocían aquellas cosas que se les estaba contando. ¿Y cómo vivieron el partido? O sea, tus compañeros de excursión, ¿disfrutaron el partido? ¿Vos charlabas con ellos? ¿Algo? No, en absoluto. Yo cuando juega Argentina me desentiendo absolutamente de cualquier clase de contexto, incluso si tuviera un pariente con problemas gástricos, yo no me enteraría. No, o sea, solo el partido. Mucho menos un turco en la neblina. No, me desentendí. Me desentendí Y completamente. para repetirnos nacionalidades, entonces, turcos, ¿qué más? Había turcos, había una pareja que yo no sé si eran angoleños, pero por ahí, porque no los entendí cuando les pregunté. Había gente de Suiza, había un contingente muy numeroso y bastante variopinto del Hong Kong. Y después había gallegos de Galicia, y gente de Europa del Este que tampoco pude distinguir de dónde. Pero muy de Europa del Este porque eran morruditos y tenían el cogote colorado. Qué lindo. ¿Sabés, Hernán, que estaba pensando hoy cuando venía para la radio, que vos por una cuestión de edad no has tenido ¿cómo decirlo?, entre comillas, la felicidad de quedar afuera de un mundial? O sea, nunca te pasó. Ustedes desde el 74 a esta parte claro, los han jugado todos. Y la pregunta que se me ocurría hacerte es, ¿en algún momento de esta eliminatoria llegaste a fantasear con esa posibilidad, e intentar imaginarte y ponerte en la piel de las demás selecciones que, salvo Brasil, siempre han quedado afuera en los últimos años? Nosotros ni que hablar. Prácticamente yo nací quedando afuera de un mundial. Claro, no. A mí me pasó lo más cercano, fue en un partido muy lluvioso contra Uruguay, justamente, en donde en el minuto 89 estábamos afuera del Mundial o estábamos, que finalmente entramos al repechaje de casualidad. No, eso fue contra Perú, Contra Perú, con un gol de Palermo en la hora, ¿te acordás? Exactamente, no fue contra Uruguay, fue contra Perú, es verdad. Que fue donde más cerca estuvimos. Desde el minuto 50 hasta ese gol de Palermo, agónico, bajo la lluvia, en donde realmente me sentí fuera del Mundial, me sentí descentrado, me sentí fuera de eje. Pero de verdad lo digo, muchas veces yo exagero con el fútbol, pero en este caso me pasó algo extrañísimo, que es, aunque uno no se dé cuenta, aunque yo no me dé cuenta, mi vida está signada por mojones de 4 años. O sea, a mí los cumpleaños no me interesan mucho, pero yo sé que hoy estoy en un año que es anterior a un año de Mundial. Sí. En 2016 sé que faltan 2 años, claro. Me doy cuenta cuando empiezan las Olimpiadas, que me parece la cosa más estúpida del mundo, que faltan 2 años para algo interesante. Y así va pasando la vida. Ahora, cuando te dan esa posibilidad de una golosina tan jugosa de acá 4 años y lo vas transitando, y un día te das cuenta de que no te la van a dar, no me pasó nunca. Pero en ese segundo tiempo de ese partido contra Perú, donde realmente me sentía fuera, yo pensaba que no sabía qué iba a hacer con mi vida. Pero de verdad, de verdad. Pensaba que no tenía sentido, porque si todo lo que uno hace, lo hace para recorrer el camino hacia un mundial, ¿qué carajo pasa cuando no ocurre ese mundial? Se lo pregunté mucho a los peruanos, que hace mucho tiempo que no participan de un mundial y que son muy fervorosos de las previas de los mundiales. En 2014, en mayo del 2014, yo estaba en Lima, un poquito antes que empezara el Mundial de Brasil, y estaban como locos, daba la impresión de que eran candidatos. Y no jugaron, desde el año 82 que no juegan un Mundial. Y también, bueno, Uruguay jugó algunos y otros no, la mayoría sí, pero ¿qué pasa cuando no? Es una pregunta que espero no responderme nunca en la vida. Hernán, viste todo eso que te imaginaste, bueno, es mucho peor. Es horrible. Cuando estás llegando a la fecha del Mundial y ves que está todo el mundo girando alrededor de eso y vos estás por fuera, estás jugando, haciendo de sparring de selecciones del continente, es lo más cercano a la muerte que te puedes imaginar. Aquel amistoso que viste vos por primera vez en el 78, claro, con un Uruguay jugando ahí de sparring. No, imagínate eso, yo era muy chico, pero tener el Mundial en la Argentina y haber quedado afuera contra Venezuela y Bolivia. Va a matarse. No, es tremendo, es realmente tremendo. Uno no tiene, yo claro, obviamente a los 7 años cuando fui a ver ese partido no tenía conciencia, pero con qué cara estaban jugando esos 11 jugadores en el estadio de Vélez o el de River, no me acuerdo cuál, ese partido un mes antes de un mundial que se jugaba a 340 kilómetros de tu casa. Increíble. O sea, ¿con qué cara jugaban? Debe haber qué sido ánimo. Un drama tremendo en el vestuario. Sí. No, realmente uno no se pone en esos zapatos. Me costaría mucho ponerme en esos zapatos también. Hernán, hoy queremos conocer tu lado más onírico. Queremos que nos hables de tus sueños y tus pesadillas. Hay una cosa que me pasó hace unos años en España, que en realidad le pasó primero a mi hija. Yo una noche me desperté con mi hija gritando, Nina, tenía 6 años en ese momento, fui corriendo a su habitación
y me di cuenta rápidamente que había tenido una pesadilla. Se despertó llorando, me contó el sueño que había tenido, cuando esos sueños están todavía muy palpables, ni bien te despertás. Yo escuché la historia mientras ella hacía pucheros, le acaricié la cabeza, la tranquilicé, pero por adentro me recorrió un frío. La pesadilla que mi hija me estaba contando con sus 6 años era algo que yo conocía muy bien. Y se los quiero explicar, y tengo que irme al Buenos Aires del año 94. En esa época yo era un tipo flaco, de 23 años, que trabajaba en una revista económica con mi amigo Chiri. Y como ya teníamos sueldos decentes, empezamos a vislumbrar la posibilidad de mudarnos a un lugar mejor. Justo entonces nos hicimos amigos de Andrés Gelós, un personaje muy pintoresco del departamento comercial. Andrés Gelós, Chiri y yo decidimos alquilar una casa enorme con muchas habitaciones, con terraza, para vivir los 3 y compartir gastos. Estábamos convencidos de que la idea era perfecta. ¿Quién podía anticiparse a las desgracias en los años 90? Todo era perfecto. La verdad es que nos llevamos pésimo, una convivencia horrible, conflictiva, en un porcentaje enorme por mi culpa, que en esa época fumaba mucho porro y hacía muchos desastres en la casa. Los padres de Andrés Gelós no querían venir nunca porque estaba yo en la casa. Su hermano Pablo, que era un hermano mayor de Andrés, en cambio empezó a venir bastante más seguido. Pablo Gelós yo creo que tenía 3 o 4 años más que Andrés, y era bastante distinto a su hermano. No lo veíamos mucho, pero cuando aparecía por la casa era como si llegara un Andrés con menos pelo y mucho más relajado, más hippie. Cuando había discusiones serias entre Andrés y nosotros, Pablo no se metía. Era un tipo divertido, nos dimos cuenta que era un actor incipiente. Un día Andrés Gelós nos echó directamente de la casa, habíamos hecho demasiadas barbaridades. Nosotros estábamos muy drogados para resistirnos a ese desalojo, así que buscamos un departamento más chiquito con Chiri y nos fuimos de la casa con mucha dignidad. La última mañana, cuando fuimos a la casa a buscar nuestros muebles, nuestros bártulos, Andrés estaba adentro y no quiso salir a despedirnos, estaba muy enojado con nosotros. Pablo Gelós, en cambio, nos ayudó con las cajas. Y Pablo, supimos, se iba a quedar a vivir en la casa con su hermano menor. Él era el nuevo inquilino de Andrés. Cuando nos fuimos, pensamos que quizá habíamos compartido vivienda con el hermano equivocado, porque Pablo nos caía bien. Después nos fuimos a este departamento más chiquito con Chiri, y la tercera noche, en ese departamento, yo soñé que volvía a la casa. Fue un sueño nítido que no me olvido nunca. En el sueño yo tenía las llaves viejas, y era consciente de que aquella ya no era mi casa. Era de madrugada en el sueño, y sentí curiosidad por ver cómo estaban los muebles, dónde dormía Pablo Gelós, si habían hecho algún cambio significativo. Esa curiosidad por conocer cómo son en el presente los lugares donde vivimos antes, a mí me persiguió toda la vida. Soy muy curioso de eso. Entonces en el sueño yo entro a hurtadillas a la casa de los hermanos Gelós y subí las escaleras. Vi el comedor, igualito a como lo habíamos dejado, abrí la puerta de la habitación de Andrés y ahí estaba Andrés dormido. Estuve a punto de hacerle alguna maldad en el sueño, pero preferí seguir de largo. Yo era consciente de estar adentro de un sueño y eso me daba como poderes mágicos. Así que subí flotando a la que había sido mi habitación, abrí la puerta y me quedé en penumbras. En la cama de lo que había sido hasta hacía 3 días mi habitación, estaba Pablo Gelós, el hermano mayor de Andrés, durmiendo boca arriba. Me acerqué, Pablo se despertó. En ese momento tuve miedo de asustarlo y le tapé la boca para que no grite. Quería decirle que estaba todo bien, que no era mi intención molestarlo, pero vi sus ojos aterrorizados y descubrí algo tremendo. Supe que no era un sueño mío donde estábamos, sino una pesadilla de él. Lo supe realmente con una conciencia espantosa. En general, las pesadillas deberían asustar al dueño, al que la sueña, pero en este caso yo estaba muy tranquilo en el sueño, en casa ajena, asustando a otro. Los ojos de Pablo Gelós se empezaron a hacer cada vez más vidriosos y enormes, las pupilas dilatadas, su corazón a los altos. Yo le estaba tapando la boca. Cuando confirmé que el malo del sueño era yo, me ayudé con la otra mano y empecé a ahorcar a Pablo para que se despertara. Apreté su cuello con fuerza y me empecé a reír. Y entonces me desperté de mi propio sueño transpirado. Yo nunca, hasta que escribí este cuento,
Había pensado en esta pesadilla, pero la conté 1000 veces en sobremesas, cada vez que hablamos de sueños raros. Me fascina la historia, porque por única vez fui el monstruo, el malo de una pesadilla ajena. Después pasaron los años. Nunca más vi a ninguno de los dos Gelós, ni a Andrés ni a Pablo. Y me fui a vivir a España y tuve una hija. Andrés tuvo 2 hijas, por lo que sé, y una noche del año 2006... Andrés Gelós le empezó a contar un cuento a sus hijas, un cuento que se llamaba Reinas Magas. El cuento resultó ser tan interesante que lo vendió a la televisión argentina, a Canal 13, y en 2007 se produjo una serie infantil con guiones de Andrés. En esa historia hay un malvado que se llama Das Pulgas. En la serie, a este personaje, al malo, lo interpreta Pablo Gelós. Reinas Magas tuvo mucho éxito en diversos países del mundo y en 2008 llegó a la televisión española. Nina, mi hija, vio todos los episodios, se rió y bailó con las 3 protagonistas, pero también se asustó mucho con el malo malísimo del cuento, porque la interpretación de Pablo Gelós en el papel de Das Pulgas es magistral. Entonces una noche, Nina se despertó a los gritos y yo fui a su habitación para calmarla. La pobrecita me contó su pesadilla. Me dijo que ella estaba durmiendo y que entraba Das Pulgas a su cuarto, que se sentaba en su cama y que la despertaba. Me dijo que ella quería gritar y que no podía porque Das Pulgas le tapaba la boca con una mano. Mientras yo la escuchaba, tragué saliva y me puse pálido, pero creo que ella no se dio cuenta de nada. En un segundo se me representó la revancha de Pablo. Tranquilicé a Nina como pude y le dije que volviera a dormir. Ella me hizo que no con la cabeza. Me dijo que tenía miedo de cerrar los ojos porque Das Pulgas podía aparecerse otra vez. Yo la miré a los ojos y le dije con absoluta seguridad que eso no iba a pasar. ¿Por qué?, me preguntó, y le dije, porque no te está buscando a vos, me busca a mí. Es de los cuentos más nuevos que has contado, ¿no? Es un cuento que realmente ocurrió en 2006, pero que escribí un poco después. Claro. Lo escribí un poco después, se lo escribí a Nina para recordárselo, porque claro, ella esa noche no recordó nunca el otro día lo que había pasado, entonces se lo conté un día a ella con mucha más minuciosidad. ¿Qué le pareció? Momento. Ahí va. ¿Cómo evaluó después la historia ella, la historia escrita? Es alucinante cuando le das a un chico un cuento en donde él mismo participa. Hay 2 cosas que a mí siempre me resultaron muy estimulantes de la paternidad y de ser escritor, de esas 2 características. Uno, que es cuando contás cosas de tu infancia a tus hijos, te convertís en personaje. Entonces a la noche mi hija me pidió siempre, contame cosas de vos y de Chile y cuando eran chicos, porque nos humanizaba y nos hacía chiquititos. Nos hacía de 7, 8 años, de una edad parecida a la de ella. Y después, con el tiempo, un poquito más grande, le empezó a gustar mucho saberse personaje de las historias. Entonces es como tener, para ella supongo, una vida paralela, una vida real y una vida literaria, y es muy divertido eso. Y aparte, si tiene el perfil de tu familia, también se siente cómodo arriba del escenario. Sí, claro, cada vez que viene de Barcelona se sube al escenario, tenemos una rutina, un guión, un cuento que hago con ella, en donde ya no utilizamos papel para que ya no sabemos de memoria y que hacemos cada vez más divertido, ella cada vez más divertido, sí. Y es muy lindo, es realmente muy lindo. Hernán, muchas gracias, como siempre te mandamos un abrazo y el próximo martes la seguimos. Dale, un abrazo para todos, hasta luego. Besos. Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Casiari.